hay gente detrás de la... ¿Cómo estamos? Estupendo. Estupendamente. Venga, va. ¿Ya? Presidente. Compañeros, compañeras, ahora sí, una vez constituido con quórum suficiente el Comité Federal, vamos a dar comienzo con el informe político del secretario general, para lo cual tiene la palabra el compañero Pedro Sánchez, cuando quiera. Muchas gracias, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Buenos días, bienvenidos a Madrid. 447 días. 447 días después de ser elegido vuestro secretario general, el Partido Socialista gobierna en 7 comunidades autónomas, cogobernamos en otras 2, lideramos la política municipal en 2.800 alcaldías, con 21.000 concejales y concejalas. 18 millones de españoles tienen alcaldes socialistas y 18 también es el número de diputaciones, consejos y cabildos que dirigimos. Este, amigos y amigas, es un logro compartido, iniciado por la Comisión Ejecutiva Federal que nos precedió, seguido por la acción del Gobierno y también de la oposición en defensa de los ciudadanos de quienes hoy sois Gobierno, levantado por la labor de millares de socialistas de corazón, con o sin carnet, que aman el partido, que lo defienden día a día y que no pierden ocasión de explicar nuestras propuestas, de defender al Partido Socialista en sus entornos profesionales y en sus entornos familiares. Un logro compartido por toda la organización que hace 447 días atendió la demanda ciudadana y renovó su liderazgo, y lo hizo en un ejercicio de auténtica democracia, decidiendo entre todos, con el voto directo de la militancia. Y desde entonces, amigos y amigas, compañeros y compañeras, 2015 se ha convertido en un año malo para la derecha. 2015 está siendo un año malo para la derecha. Un mal año para los que quieren imponernos su moral y recortar nuestro estado del bienestar, nuestros derechos laborales. Un mal año para los que aprovechan la crisis y tratan de derruir la España de la igualdad. Un mal año para los de los sobres llenos y la conciencia vacía, para los falsos patriotas que se envuelven en la bandera y se llevan su patrimonio a paraísos fiscales.
Un mal año para los que no tienen otro proyecto, nunca tuvieron otro proyecto más que arrinconar al socialismo. Para los que necesitan decir que todos somos iguales para sentirse diferentes. 2015, compañeros y compañeras, está siendo un pésimo año para los que querían un Partido Socialista Obrero Español débil, porque 447 días después el PSOE es un partido más fuerte y más unido. 447 días después, aquí está el PSOE, en pie. Nosotros somos los herederos vivos de ese partido centenario, que hace 136 años se conjuró en la lucha política por la igualdad de todos los españoles. Nosotros, sucesores del partido más importante de la historia de España, somos los que hemos firmado con nuestras siglas esos derechos y esas libertades que ya son de todos y de todas los españoles y españolas. Nosotros estamos aquí en pie, en marcha para cambiar España una vez más. Lo hicimos 2 veces y lo vamos a volver a hacer una tercera a partir del 20 de diciembre, compañeros y compañeras. Lo estamos haciendo ya. De hecho, lo estamos haciendo allí donde gobernamos. Si algo nos diferencia de otras organizaciones políticas es que nosotros somos socialistas porque somos un partido de gobierno, porque sabemos que solo gobernando el presente podemos transformar el futuro. Así que lo que hacemos es no resignarnos a administrar una realidad que nos viene dada, que es precisamente lo que está haciendo la derecha española durante estos últimos 4 años. Gobernamos y transformamos la realidad no solamente con la palabra, sobre todo con los hechos. Porque la garantía de la sanidad universal en todas las comunidades donde gobernamos hoy es un hecho. Porque el plan de choque contra el desempleo en Castilla-La Mancha hoy es un hecho. Porque la apuesta por la formación profesional en Asturias es un hecho. Porque el programa de refuerzo judicial contra la violencia de género en Aragón es un hecho. Porque la renta básica y la lucha contra la pobreza en Baleares es un hecho. Porque la contratación de profesores, la dotación de becas y ayudas para los libros de texto, la protección de la educación pública en Extremadura es un hecho. Porque la eliminación de los desahucios para familias en situación de necesidad en Canarias es un hecho. Los planes para la creación de empleo y de empresas en Andalucía es un hecho. El plan integral contra la pobreza en Cantabria es un hecho. La congelación de las tasas universitarias en Valencia es un hecho. Hechos, además de palabras, amigos y amigas. Mirad, somos un partido con experiencia y con equipos renovados. Estamos preparados y con ganas de ganar. No queremos derrotar a nadie. Lo que nos mueve es el hambre de cambiar las cosas, de hacer progresar a España, de contribuir a aumentar el bienestar y la prosperidad de la mayoría. Esa es, y no otra, la victoria que ansiamos los socialistas. Hoy, compañeros y compañeras, aprobamos las candidaturas con las que nos presentaremos a las elecciones generales del próximo mes de diciembre. A quienes no continúan, toda nuestra gratitud, la mía personal. A quienes sí lo hacen y a quienes os incorporáis por primera vez, venidos de fuera y de dentro del partido, lo que os pediremos será la exigencia de trabajar duro, con ejemplaridad, escuchando y dialogando, teniendo siempre presente a quienes representamos. Y no es más que a millones y millones de hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes, nacidos dentro y fuera de España, que viven dentro de nuestras fronteras y fuera como consecuencia de la emigración económica. Representamos a todos aquellos que depositan en nosotros su bien más preciado, que es la confianza de su voto, porque saben que somos los únicos que podemos garantizar un crecimiento justo y sostenible, avanzar en democracia, asegurar sus derechos y ampliar sus libertades. Y mirad, con ser importante no es solo la decencia, la honradez de nuestros candidatos y candidatas. No es solo su competencia, que también es importante, su formación y su capacidad. Es sobre todo algo que dejó escrito Manuel Azaña. Y es no perder nunca la rebeldía ante la injusticia, el compromiso con la sociedad a la que pertenecemos. Eso es, y no otra cosa, lo que nos hace dignos de apoyo, lo que nos hace dignos de ser presentados por compañeros a las elecciones, lo que nos hará dignos de ser votados mayoritariamente por millones y millones de españoles y españolas el próximo 20 de diciembre. Vosotros, nosotros, candidatos y candidatas por igual, hay más mujeres que hombres cabeza de listas en el Congreso de los Diputados, pasamos a ser los representantes de generaciones y generaciones de hombres y mujeres que a lo largo de 136 años de historia se unieron como nosotros nos unimos,
se respetaron como nosotros nos respetamos y pusieron en pie, como ponemos nosotros en común, sus fuerzas para afrontar una enorme tarea de cambio. Los socialistas contribuimos a construir la España del presente. Y mirad, esa luz que debemos elevar para que se nos vea y se nos reconozca, también es la luz que nos tiene que iluminar la senda a caminar. Vamos a liderar el cambio seguro y valiente, coherente con nuestros valores socialistas. Un cambio que una lo que la derecha ha fracturado durante estos últimos 4 años. Un cambio que construya un futuro para la mayoría de españoles y de españolas. Porque mirad, España necesita un cambio seguro. Y ese cambio lo necesita ya. Y no puede esperar 4 años más. Si algo tiene claro, o tienen claro los españoles, es que Rajoy es un fraude. Lo habéis escuchado decir en más de una ocasión. Un fraude, en primer lugar, fiscal. Y no solamente por la financiación irregular de su partido, que está siendo juzgada en los tribunales, sino por el haber mentido a los españoles prometiendo una bajada de impuestos cuando lo que hizo fue justo lo contrario. Aumentó durante estos últimos 4 años 23.000 millones de euros a las clases medias trabajadoras los impuestos. A ello se suma el regalo fiscal de los últimos presupuestos generales del Estado, que ha sido tumbado precisamente por la Comisión Europea y que beneficia a las clases más altas en detrimento de las clases medias y trabajadoras, y que detrae 10.000 millones de euros de las arcas públicas, que es precisamente lo que recorta el Gobierno de España a los que más lo necesitan, las prestaciones por desempleo que han caído durante estos últimos 4 años. Por no mencionar la amnistía fiscal, la politización de la agencia tributaria y la caída en los recursos en la lucha contra el fraude fiscal. El segundo fraude es el supuesto beneficio de la reforma laboral, porque la realidad es bien distinta a la propaganda oficial. Hoy España tiene igual número de desempleados que al principio de la legislatura, pero con menos cobertura. Se ha transformado empleo estable en precario y hemos sufrido una caída de salarios que ha llegado hasta el 30% inferior en los últimos años, sobre todo de los profesionales con menor cualificación. La mitad de los trabajadores en nuestro país cobran, en el mejor de los casos, 900 euros al mes. El tercer fraude se resume en una frase que estoy convencido de vosotros también recordáis, del principio de la legislatura de Mariano Rajoy. Dijo textualmente Rajoy que no iba a tocar ni la sanidad, ni la educación, ni la dependencia, ni la cobertura por desempleo, ni las pensiones. Todo mentira. No solo ha caído el número de profesionales en la educación y en la sanidad, no solo ha caído el número de becas y también la cuantía media de las becas, lo sabéis bien vosotros. No solo aprobaron un Real Decreto que quebró la universalidad del sistema de sanidad pública, sino que además está intentando imponer unos objetivos de déficit presupuestario a las comunidades autónomas, revanchista, que amenaza la insostenibilidad misma de las políticas redistributivas del Estado del Bienestar en manos autonómicas, algo que nosotros no vamos a permitir. El cuarto fraude de Rajoy es proclamar falsamente que su partido es el garante de la estabilidad política en nuestro país. Pero la estabilidad se garantiza luchando de manera decidida contra la corrupción, sobre todo cuando afecta en primera persona a tu partido, que es lo que no está haciendo Mariano Rajoy. La estabilidad política se garantiza respetando a las instituciones y no utilizándolas de manera partidaria, como hace el presidente del Gobierno. Ayer el Tribunal Constitucional, antes de ayer los presupuestos, todos los días la Radio Televisión Española o hace escasos meses la agencia tributaria. La estabilidad política se garantiza con gobiernos, con partidos y con proyectos políticos que sean capaces de convocar a la mayoría, de llegar a acuerdos, conciliar distintas voluntades para lograr una misma causa, algo que no ha hecho Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años. Mirad, Montoro decía hace 3 días que hay militantes y dirigentes que se avergüenzan del PP. Que hay dirigentes y militantes que se avergüenzan del PP. Yo creo que nadie debería votar con vergüenza ni confiar en quienes les avergüenzan. Ni lo merecen ellos, ni lo merecen los millones de españoles y españolas honestos y trabajadores. Así es como llega Rajoy a estas elecciones. Agotado, sin proyecto para España, nunca lo tuvo. Con un partido dividido, incapaz de regenerarse y de responder con contundencia a los casos de corrupción que lo asedian. Esa es la tarjeta de presentación de Mariano Rajoy con la que va a pedir la confianza para los próximos 4 años a su partido. Mirad, la única propuesta del Partido Popular durante estos últimos meses es
que no gobierne el PSOE, nada más. Nosotros, en cambio, pediremos la confianza para recuperar la buena política, la de la reforma desde el diálogo, que una lo que la derecha ha quebrado, es decir, empleo y derechos, formación y oportunidades, futuro y esperanza. Compañeros y compañeras, el PSOE son sus principios, sus programas políticos y las personas que lo formamos y representamos en cada momento histórico. Nuestro partido no es fruto de una improvisación, nacimos para realizar una misión de largo recorrido, de tarea de generaciones, entre generaciones y para todas las generaciones. Sabemos bien que nada importante se consigue de la noche a la mañana, pero también sabemos que cuando decenas, cientos de miles de hombres y mujeres nos empeñamos y nos ponemos de acuerdo, conseguimos llevar a cabo cosas muy importantes. Lo sabemos porque ya lo hemos hecho antes, porque ya transformamos España y lo vamos a volver a hacer en diciembre. En un tiempo en el que no haber hecho nada se ha convertido para algunos en un mérito político, nosotros queremos recordar que somos un partido con historia, que ha hecho historia y que va a volver a hacer historia. Porque ¿no es historia levantar la sanidad pública gratuita y universal? Claro que sí. Como lo es la educación pública, las pensiones no contributivas, crear el salario mínimo interprofesional, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de dependencia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Avances todos liderados por grandes gobiernos, con presidentes del Gobierno igual de grandes como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, apoyados por millones de españoles y españolas que querían un país más decente, más justo. Mirad, sí, millones de ciudadanos, sí, porque esos millones de ciudadanos y ciudadanas son los que conquistaron esos derechos y esas libertades. Ese es su patrimonio. Millones de ciudadanos que, como nos recuerda José Saramago, tomaron la palabra y la iniciativa y con la misma vehemencia y con la misma fuerza con la que reivindicaron derechos y libertades, reivindicaron también el deber de sus deberes. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de las grandes transformaciones y el puño y la rosa, el Partido Socialista Obrero Español, fue ese cauce de participación que transformó en leyes esa voluntad política de cambio. Compañeros y compañeras, hemos acertado mucho a lo largo de nuestra historia y, como en toda tarea humana, también nos hemos equivocado. Por eso, como a todo el mundo, se nos podrán reprochar muchas cosas, pero nadie nos podrá reprochar a los socialistas no haber dado la cara. En el Parlamento, en los ayuntamientos, en las plazas y en las calles, los socialistas nunca nos hemos escondido. Hemos escuchado con respeto las críticas. Si hemos cometido errores, los hemos asumido. Nos hemos responsabilizado de ellos. Hemos aprendido y hemos seguido trabajando con humildad en el Gobierno o en la oposición, donde hayan decidido los ciudadanos. Porque así es la democracia. Solo así entendemos su ejercicio los socialistas. Cuando uno pierde, uno se va a la oposición y trabaja, y reflexiona, y reconstruye su proyecto, con nuevas ideas y también con el saber y la experiencia del que ha hecho cosas importantes por su país. Es la lealtad a nuestra propia historia lo que nos hace reconocibles. Sí, nosotros no somos, o mejor dicho, somos los socialistas, más experimentados, renovados, pero siempre reconocibles. Para seguir ofreciendo lo mejor del socialismo hemos cambiado y ahora estamos preparados para reformar de nuevo España. Porque, compañeros y compañeras, si algo define al socialismo es el reformismo. El próximo 20 de diciembre España debe, y estoy convencido de que lo va a hacer, romper amarras con sus inercias más conservadoras y emprender un camino de la reforma para hacer frente a los grandes desafíos que tiene nuestro país, que son 4. El primero, la desigualdad. El segundo, la falta de oportunidades. El tercero, la desconfianza en la política. Y el cuarto, la convivencia entre españoles. Y de estos 4 retos me gustaría hablaros en esta mañana. Mirad, España es el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Lo sabemos todos. Hoy muchas familias buscan en contenedores de basura comida para sus hijos y sus seres queridos. Muchos niños y niñas sufren problemas de malnutrición y personas de todo perfil profesional comparten mesa en comedores sociales de ONGs y entidades caritativas. En España hay pobreza. Pobreza de quienes no tienen trabajo y pobreza de quienes sí tienen trabajo,
pero no llegan a fin de mes por una reforma laboral que ha convertido en mileuristas, o mejor dicho, a mileuristas en cieneuristas. Los socialistas no vamos a descansar hasta extirpar la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, y por eso vamos a proponer crear en la próxima legislatura un ingreso mínimo vital dirigido a los 750.000 hogares sin ningún tipo de ingresos. Desigualdad también se produce en el acceso al crédito de millares de empresarios, de cooperativas de economía social, de autónomos, a los que vamos a ayudar a acceder al crédito abriendo nuevas vías de financiación no dependientes del sector bancario. Desigualdad salarial también entre hombres y mujeres. Ayer mismo conocíamos el dato de que las actrices en nuestro país cobran un 40% menos que sus compañeros varones y que lo vamos a eliminar aprobando una ley de igualdad salarial en cuanto lleguemos al Gobierno. Desigualdad. Desigualdad que sufren personas con discapacidad y mayores dependientes, hacia los que vamos a volcar recursos para garantizar la autonomía personal, revitalizando la llamada ley de dependencia. Desigualdad de millares de españoles que son discriminados, sí, discriminados por razones de orientación sexual y de origen, para los cuales vamos a aprobar una ley de igualdad de trato y contra la discriminación en la próxima legislatura. Desigualdad que sufren muchos autónomos, con cotizaciones que devoran su corto salario y que haremos progresivas, o los llamados falsos autónomos que pasarán a ser lo que son en realidad, trabajadores por cuenta ajena en el nuevo Estatuto de los Trabajadores que aprobemos los socialistas. Así que si la igualdad es la estrella polar, como decía Bobbio de los socialistas, hay millones de razones para ser socialista y millones de razones para ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. Mirad, debemos recomponer nuestro estado del bienestar, pero no solo para recuperar lo que la derecha recortó, sino para adecuar nuestro estado del bienestar a la sociedad a la que se debe, que es la España del siglo XXI. Es decir, la sanidad, es decir, la educación, el desafío al envejecimiento poblacional y cómo sostener una seguridad social que hoy está en riesgo por la mala praxis del Partido Popular, las oportunidades tanto educativas como laborales de muchísimos jóvenes condenados a la emigración o la atención a las familias monoparentales. Muchos desafíos que no podremos resolver en una legislatura, amigos y amigas, somos muy conscientes. Por eso es tan urgente que los afrontemos ya. Las oportunidades, el crecimiento, como os decía, es otro de los principales retos de nuestro país. Y creo que uno de los principales retos también que tiene la izquierda es hablar de crecimiento económico, de recuperación, de responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida España durante los próximos años. ¿Queremos que sea solo un país de servicios? Mirad, larga vida al sector hostelero, faltaría más. Pero nosotros necesitamos industria, necesitamos ciencia e investigadores, necesitamos hacer frente al cambio climático, que las industrias se adapten a ese desafío del cambio climático. Necesitamos hacer que nuestro crecimiento respete nuestro patrimonio natural. Necesitamos más empresas de mayor tamaño, internacionalizadas, digitalizadas, con trabajadores capacitados. Por eso los socialistas apostamos por la mayor integración en Europa, por mejorar la eficacia y la gobernanza democrática del euro. Por eso los socialistas proponemos una reforma fiscal que luche contra el gran fraude fiscal y también que haga y promueva la desaparición de los paraísos fiscales. Por eso los socialistas hablamos de reindustrializar en Puerto Llano con los trabajadores del Cogás, en Martorell con los trabajadores de Valeo, en toda España impulsando las energías renovables, en defensa del sector del automóvil que necesita del apoyo del Gobierno. Por eso los socialistas hablamos de desarrollo dentro y fuera de nuestras fronteras, revitalizando la cooperación al desarrollo. Por eso los socialistas, cuando hablamos de formación, hemos anunciado que en cuanto lleguemos al Gobierno, en 6 meses, articularemos un plan de choque para la reinserción formativa de 700.000 jóvenes sin titulación, sin empleo y sin ingresos. Ese será también un compromiso del Partido Socialista. Y recuperar la confianza es el tercer desafío que tiene nuestro país. Recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Recuperar la confianza de los ciudadanos también en sus instituciones, en la democracia. Haciendo frente al mal de la corrupción, con medidas de transparencia, dentro y fuera de los partidos. Os recuerdo que somos el partido más transparente de España. Y lo somos porque así lo ha dicho una prestigiosa organización no gubernamental que es Transparencia Internacional. Con la publicación de las cuentas de todos nuestros candidatos y dirigentes
Y lo que vamos a hacer es proponernos modificar la ley electoral para desbloquear las listas electorales, para revitalizar la democracia interna de los partidos, para reducir el número de aforados, para respetar la división de poderes, contar con instituciones que sirvan a la mayoría de españoles y no al partido que gobierna. Y hablando de instituciones, lo que haremos de España es, por fin, la próxima legislatura, un Estado laico, un Estado laico. Y la convivencia hoy está amenazada por el desafío soberanista en Cataluña. Todo el mundo conoce nuestra posición. Tras el 27 de septiembre, diálogo, diálogo y diálogo. Hay que recuperar el diálogo, porque diálogo es lo que ha faltado durante estos años en uno de los temas que más deberían de ocuparnos, como es el de las relaciones entre el Gobierno central y Cataluña. No es aceptable que dos gobiernos democráticos hayan vivido durante casi 4 años de espaldas uno a otro, calculando los réditos del conflicto, sin comprender la ruina colectiva a la que nos llevan sus cálculos. Nos une una historia que hemos hecho juntos durante siglos, compañeros y compañeras. Nos unen las biografías, mestizas y mezcladas. Nos une la vida, esa vida que compartimos con familiares, con amigos, con socios, con compañeros. Nos separa la miope ambición de unas élites que medran con el conflicto, unas élites que quieren convencernos de que todo lo que nos une se puede romper un día, y de que una votación podía disolver las identidades múltiples, los afectos, nuestra memoria colectiva. Esa es la vieja política, que a veces protagonizan hasta incluso actores nuevos. Nosotros construiremos una España federal, en la que cada cual pueda sentirse español y catalano, valenciano o andaluz o vasco o madrileño, en el orden que desee. Así que, compañeros y compañeras, construir la España de las oportunidades, responder al desafío de la desigualdad, recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en sus instituciones y en la política y asegurar la convivencia entre españoles son los retos que vamos a dar respuesta a los socialistas en cuanto lleguemos al Gobierno el próximo 20 de diciembre. Todas ellas, compañeros y compañeras, exigirán determinación y reformas, pero esa política reformista progresista retroalimentará la acción política y económica del Gobierno y del país, haciéndolo progresar y ganar el espacio que merece el país en la era de la globalización. Compañeros y compañeras, uno de nuestros grandes escritores, yo os diría que para mí el favorito, Javier Cercas, escribió, sabéis que escribe todos los fines de semana en El País Semanal, hace unos meses escribió lo siguiente. Dijo que la política es prosa, no poesía, y que la tarea del político no es intentar traer el cielo a la tierra, sino solo mejorar la tierra. Ni más ni menos que eso, mejorar la tierra. No puedo estar más de acuerdo. Así que, amigos y amigas, compañeros y compañeras, en las semanas que nos quedan hasta las elecciones vamos a conocer muchas encuestas, muchos pronósticos, pero todos ellos coinciden en una única cosa, y es que hay una oportunidad de cambio, y ese cambio se llama Partido Socialista Obrero Español. Así que estamos a pocos meses de las elecciones y estamos donde debemos estar. Somos la única alternativa a la derecha. Somos la esperanza para la mayoría de ciudadanos que rechazan los recortes y la corrupción del PP. Y, sobre todo, depende de nosotros. Por eso, porque depende de nosotros y porque conozco este partido, estoy seguro de que ganaremos las próximas elecciones y pronto habrá un gobierno que construya un futuro para la mayoría. Muchísimas gracias, compañeros.